Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a unos que tendiéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, les dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. El fariseo, estirado, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho mientras decía: oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que el pecador volvió a su casa en paz y salvo con Dios, y el fariseo no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti. Muy queridos hermanos, lamento que ustedes no se puedan sentar todos. Permítanme que yo sí lo haga. Bueno, en los domingos pasados hemos venido considerando textos del Evangelio de San Lucas en que el Señor nos enseña a orar. Porque la oración es parte fundamental de nuestra vida de creyentes, de nuestra vida de discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El Papa Francisco ha dicho que la oración es la respiración de la fe. Y así como para estar vivos necesitamos respirar, porque sabemos muy bien que si dejamos de respirar, sencillamente morimos. Así también necesitamos orar para poder estar vivos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás. Es necesario orar. Hoy nuestro Señor nos pone 2 ejemplos de oración. Una, la del fariseo, un hombre que se esfuerza todos los días por cumplir la ley de Dios, por lo tanto que se cree justo, que se cree en una correcta relación con Dios,
y que está allí, por lo tanto, erguido, nos dice el texto del Evangelio, dirigiéndose a Dios. Y otra, la oración de un publicano. Los publicanos eran considerados pecadores por todos, porque eran aquellos que estaban en continuo contacto con los paganos y por lo tanto eran considerados impuros. Y además recogían los impuestos para el Imperio Romano, aquel que tenía sometido políticamente al pueblo judío. Por lo tanto, los publicanos eran despreciados por la gente y eran evitados como personas despreciables en todo sentido. Y sin embargo, el Señor nos coloca el ejemplo de la oración de este publicano. Nos dice que no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que allá, en lo profundo de su corazón, se reconocía pecador y por lo tanto pedía la misericordia de Dios. ¿Dónde está la diferencia fundamental entre estas dos formas de orar? Está en la actitud del corazón frente a Dios y frente a los demás. El fariseo está lleno de orgullo, se siente con derecho delante de Dios por su conducta, por sus obras, por sus prestaciones. Se siente una persona justa, segura de sí mismo y por lo tanto se siente con el derecho también de condenar y de despreciar a los demás. En cambio, el publicano se pone en una situación de humildad profunda frente a Dios y frente a los demás. ¿Cuáles son las consecuencias de estas dos maneras de colocarse frente a Dios? En la primera, en la actitud orgullosa, nosotros tenemos que como consecuencia también se adopta una posición de dureza, de juicio frente a los demás. No soy como ese pecador, y señala despectivamente al pobre publicano, dice el fariseo. Él se coloca de tal manera que se permite juzgar a los demás. Gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Condena a los demás. Considera que los demás no son dignos de estar cerca de Dios, no son dignos de ser amados de Dios. Y por lo tanto en su corazón hay desprecio hacia los demás. Y ese desprecio indudablemente que lo lleva a un rechazo de los demás. En cambio, el publicano, en su actitud de humildad profunda delante de Dios, tiene su corazón abierto, tiene su corazón dispuesto a recibir la misericordia de Dios. Y al tener el corazón dispuesto a recibir la misericordia de Dios, tiene también su corazón dispuesto a aceptar las fallas, los errores, los pecados de los demás. Él no se erige como juez de los demás, no, porque él se ve a sí mismo como pecador y por lo tanto acepta y respeta a los demás. De la actitud del fariseo surgen, por lo tanto, actitudes de rechazo y de injusticia y posiblemente también de violencia para con los demás. De la actitud del pobre publicano surgen actitudes de benevolencia, de acogida, de respeto hacia los demás. Por eso, queridos hermanos, el Señor nos pide hoy que nosotros tengamos en nuestro corazón la actitud del publicano, que nosotros sepamos reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, que nosotros sepamos reconocer que como seres humanos tenemos muchos defectos, muchísimos defectos, que como seres humanos tenemos muchas faltas, muchas fallas, y que por lo tanto nunca nos podemos erigir como jueces de los demás, nunca podemos condenar a los demás, nunca podemos criticar a los demás, sino tener siempre en nuestro corazón un profundo reconocimiento del valor de los demás y sin condenarlos,
tratar por el contrario de respetarlos, de darles la mano, de tender la mano a todas las personas. De esa manera, nosotros nos podemos dirigir a Dios de una manera adecuada, porque nos dirigimos con humildad profunda delante del Señor. Nos reconocemos pecadores y esperamos su misericordia. Nos reconocemos imperfectos, llenos de fallas, llenos de limitaciones, y por lo tanto esperamos que Él con su amor nos perdone y nos llene de su gracia, de su luz, de su fuerza. De esa manera entonces, queridos hermanos, vamos a poder tener una correcta relación con Dios y con los demás. Y de esa manera la oración se hace una oración verdaderamente eficaz. Qué bueno que cada uno de nosotros nos acercáramos diariamente al Señor y que desde lo íntimo de nuestro corazón nos dirigiéramos a Él para decirle: Señor, perdona mis pecados. Señor, no tengas en cuenta mis faltas, mis fallas, sino mira mis esfuerzos, aun cuando sean pobres, aun cuando no logre nada, pero ten en cuenta todo lo que hago para poder servir a ti y a los demás. De esa manera, la oración, como nos dice el Papa Francisco, se hace la respiración de nuestra fe, porque nos lleva a reconocer a Dios como la única fuente de la luz, de la verdad, del amor, de la misericordia, y nos lleva a mirar a los demás con sumo respeto, con un profundo respeto, un respeto que nos lleva también a amarlos, a tender la mano a todo el que necesita alguna ayuda de parte nuestra, y por lo tanto a trabajar todos los días por la fraternidad, por la paz. Nosotros vivimos en este momento en Colombia un momento muy importante. Es el momento de construir juntos la paz. Hasta ahora, desafortunadamente, hemos vivido años y años y años de violencia, años y años y años de injusticias, años y años de lucha interna, de guerra fratricida. Hoy está en nuestras manos cambiar la realidad. Hoy está en nuestras manos construir una sociedad nueva, una sociedad basada en la justicia, una sociedad que verdaderamente nos permita vivir a todos en paz. Vamos a ver si obtenemos del Señor esa gracia. Y esa gracia la obtenemos si tenemos una actitud como la del publicano, una actitud de humildad, una actitud de búsqueda sincera del bien de todos por encima de cualquier actitud de soberbia y de autocomplacencia. En la Eucaristía nosotros tenemos a Cristo nuestro Señor presente en medio de nosotros de una manera especial. Él, que murió y resucitó por nosotros, viene a darnos su amor y su misericordia, viene a llenarnos de su luz y de su paz. Abramos nuestro corazón para que podamos recibirlo plenamente y lo convirtamos en luz y fuerza para nuestra vida de todos los días. Los invito a que permanezcamos unos pocos minutos en silencio, viendo cómo la palabra de Dios que acabamos de escuchar se aplica en nuestra vida y cómo le pedimos al Señor que Él venga en nuestra ayuda. Ahora, hermanos, todos juntos de pie, reafirmemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, de quien procede todo bien, para que bendiga nuestra arquidiócesis y llene con sus dones a toda la familia humana. Digamos todos llenos de confianza: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor,